Muy bien, vamos a hablar de esto con Diego Giacomini, economista, que nos atiende en esta tarde. Diego, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Diego, ¿cómo impacta en la credibilidad lo que se anunció en el día de ayer en el Banco Central? Es un desastre, con todas las letras te lo digo. A ver, concretamente, cuanto más fuerte sea el cepo, más desequilibrio cambiario, más desequilibrio monetario, entonces va a haber más suba del dólar, más suba de la inflación y eso va a impactar. En la economía real va a ser menos producción, va a ser más destrucción de empleo, peores salarios, más desempleo, más pobreza y más indigencia en la película de largo plazo. Ahora, Diego, ¿Ok? sí, perfecto. Quiero dejarte una pregunta. Te voy a pedir que me aguantes un minutito porque necesito ir a una pausa, pero Sí. quiero dejarte una pregunta que seguramente a todos les va a interesar mucho, que tiene que ver con ¿a cuánto crees que va a estar el dólar en los próximos días? ¿Me lo contestás después de la Ok, pausa? mira, te lo contesto después de la Dale, pausa. gracias, Diego. Pausa en PM. Dale. Quédate ahí, ya venimos. Bueno, muy bien, aquí seguimos en PM. Le agradecemos a Diego Giacomini que nos esperó durante la pausa. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bueno, nos quedó pendiente esta pregunta que te hacía. ¿Cómo crees? ¿Cómo va a impactar esto en el dólar? ¿A cuánto va a estar el dólar en los próximos días? El dólar no tiene techo y el dólar libre va a empezar con 2, ¿Con dos? mucho más rápido, con 2, con un dígito de 2, mucho más rápido que la gente piensa. ¿Estamos hablando de un ¿Ok? dólar blue que puede llegar a los 200 pesos? Va a llegar más rápido que la gente piensa y lo va a pasar también. Y va a iniciar un viaje, no se puede saber el timing, a que empiece con 3 en algún momento, no sabemos cuándo. Yo te voy a dar un ejemplo. Sí, En agosto del 2019, cuando el dólar estaba a 45 y no había cepo, sí. el dólar de dolarización, cuando yo miro lo poco que tiene el Banco Central y lo mucho que debe el Banco Central, era 135. Cuando en agosto del 2019 estaba a 45. Sí, sí. ¿Te suena conocida la cotización 135? Sí, claro, por Sí. supuesto. Bueno, hoy el dólar de dolarización, que en agosto del 2019 era 135, hoy es 1.200. Es decir, ¿Escuchás? que, claro, Entonces, ¿qué 1.200, te sí. quiero decir? No te quiero decir que va a ir a ese número, pero estemos preparados para que el dólar suba, empiece con 2 rápido y siga subiendo. El dólar no tiene techo. ¿Y cuándo se va a manifestar esto? Esto depende de la cuarentena bancaria. Porque además de haber una cuarentena de personas, hay una cuarentena bancaria. Sí. Hay muchos pesos encerrados en forma artificial en el sistema bancario. Cuando esos empiecen a salir, se va a empezar a alimentar la dinámica de que el dólar va a subir fuerte y detrás de esa suba fuerte del dólar va a subir Ahora, fuerte la vos, inflación. Diego, a ver si entiendo bien. Digo, cuando vos decís, cuando esos dólares empiecen a salir del banco, te estás refiriendo a que la gente, bueno, lo que menos quiere es quedarse en pesos en este momento. Exactamente. Hoy en día en Argentina, cuando vos mirás los depósitos a la vista, cuenta corriente, caja de Sí. ahorro, en cantidad, en términos reales de verdad, o sea, después de limpiarlo de inflación, están entre un 20 y un 25% más arriba que con el cepo del 2015 y un 50% más arriba que en octubre del año pasado, salvo que todos los argentinos imprevistamente y sin causa ninguna nos hayamos vuelto locos y nos hayamos enamorado del peso, Sí. eso es una bomba.
Ahora, porque en algún momento vamos a salir a buscar dólares con esos pesos. claro, claro. Y la única forma es el mercado informal, ¿no? Porque el mercado formal, bueno, ya sabemos lo que pasó, el cupo de 200 ahora es menos, le tenés que restar Netflix, Spotify, bueno, todo ese tipo de cosas, los gastos con tarjeta. Por eso este gobierno va a responder todavía con más cepo, lo va a endurecer todavía más de lo que está ahora, Pero mirando en la película ¿cuánto para más adelante. se puede endurecer? Digo, directamente que nos diga, bueno, no tenés cupo, no podés comprar dólares. Exacto. O sea, la creatividad de los burócratas del Estado Sí. para meternos la mano en el bolsillo y empobrecernos no tiene límite. Si no, preguntémosle a algún ruso de avanzada edad que haya vivido en Unión Soviética, no tiene límite, siempre se puede intervenir más, obviamente con cada vez resultados peores. Claro, ¿no? claro. El tema es después tratar de salir de eso. Ahora, me quedé preocupado con esto que decís, ¿no? El dólar podría llegar a los 200 pesos. Es más, mencionaste hasta el número 3 en algún momento. Digo, lo primero que pensé, vos hablaste de empobrecimiento, es en la inflación, en cómo esto impactaría en la inflación. Porque, en definitiva, ¿cuál es el dólar que hoy tenemos que mirar? ¿Es el dólar oficial, un tanto ficticio, al cual no podemos acceder? ¿O se mira el dólar oficial a la hora de poner precios? Hay que mirar el dólar de verdad, que es el dólar de mercado, el que no está intervenido. Concretamente, yo voy a decir muy claramente, Sí. estos 10 meses de Alberto Fernández, si no hay reformas estructurales pro ideas de la libertad, pro mercado, es lo mejor que este gobierno nos va a ofrecer en materia de estabilidad de tipo de cambio Sí. y estabilidad de inflación. Para adelante hay que esperar mucho más dólar y mucho más inflación que lo que tuvimos hasta ahora. Este gobierno, cuando miremos sin esas reformas estructurales, cuando miremos de punta a punta toda la película 2020-2023, Sí. va a tener más suba del dólar, más inflación acumulada, más caída del PBI, más destrucción de empleo, más pobreza que la que tuvo Mauricio Macri entre 2016 y 2019, y mirá que he sido uno de los mayores críticos del gobierno del ingeniero Macri. Sí, lo sé, lo sé. Ahora, Diego, me dejaste pensando, digo, en tantos números. Cuando hablas de estos niveles también de inflación, hablas de ¿podríamos pensar en una hiper? Concretamente, la inflación va también a iniciar un camino hacia los 3 dígitos, la que hoy está en 41 redondeando, Sí. va a iniciar un camino hacia los 3 dígitos, la mensual que está en 2.7, el resultado de hoy va a pasar, invento los números, pero la idea, el concepto 3.5 mensual, 4.5, 6, 7 y el viaje. Ahora, nos están llevando a una hiperinflación moderna. Nunca se puede saber si se está cerca o lejos, porque no se sabe cuándo va a estallar. ¿Por qué? Porque depende de la caída de la demanda de dinero, depende de cuando nosotros nos escapemos masivamente del cepo, de los pesos, Sí. y eso no se sabe cuándo va a ocurrir. Pero ahora bien, ¿por qué vale la pena alertarlo? Porque las hiperinflaciones no se construyen de la noche a la mañana. Claro. Se construyen después de hacer las cosas muy mal y en forma acumulada durante muchos años. Y es lo que está haciendo Argentina. ¿Por qué la llamo moderna? Sí, ¿por qué? Porque en el mundo actual, una hiperinflación con 120% de inflación es equivalente a una hiperinflación de 4 dígitos como tuvimos en la época de Alfonsín o de Menem. ¿Por qué? Porque los países que nos rodean tienen 2,5 de inflación. Entonces, Y estamos hablando anual, ¿no? Anual, estamos hablando anual. Una inflación anual o interanual de 120% es una hiperinflación moderna. Nos tenemos que olvidar del concepto de la década del 80, que ese concepto en realidad tiene su origen en 1955, cuando el mundo monetario era totalmente diferente a los de hoy. Claro. ¿Y por qué nos vamos a dar cuenta que no estoy equivocado? Porque con 120% de inflación, si llegamos a caer en eso, el sector privado de la economía lo va a pasar igual o peor que como la pasó en 1989 con Alfonsín o en 1990 con Menem. Claro, claro.
Bueno, fuertísimo. Y la única manera, Sí. la única manera de evitar esto es hacer reformas estructurales que ningún político argentino quiere hacer, que básicamente son tres. Reformar el Estado, Sí. achicar el Estado para deshogar al sector privado bajando el gasto público, los impuestos, las regulaciones, y después una reforma bancaria y una reforma monetaria. Argentina no tiene moneda y esto ya no tiene vuelta atrás. El repudio por el peso no va a volver hacia atrás, nadie va a querer el peso y Argentina tiene que cerrar el Banco Central. Mientras haya Banco Central y haya peso, este sendero de derrotero, de pobreza y de cada vez peor economía real, en la tendencia no va a mejorar. Fuerte escucharte, Diego. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer, estoy a tus órdenes cuando quieras. Gracias, hasta luego. Hasta luego.